Ahora vamos a analizar cómo es o cómo son las discontinuidades en superficies que están cargadas. La idea es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos una superficie cargada, podría estar representada por este folder, y lo que vamos a observar, o lo que vamos a poder observar o calcular, es que si nosotros nos acercamos, ¿correcto?, hacia la superficie, el campo va a ir cambiando, pero cuando nosotros lleguemos justo a un punto, justo en la superficie, y pasemos al otro lado, vamos a poder observar o medir que el campo eléctrico cambia abruptamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una superficie plana, cargada, infinita si ustedes quieren, yo podría tener que en este punto el campo es así, en este punto el campo es así, pero yo al pasar de este lado al otro lado de la superficie veo que el campo abruptamente cambia de sentido, ¿correcto? Ya, eso no ocurre solamente para este ejemplo, sino es algo general que ocurre para cualquier superficie cargada, que cuando pasamos de un lado de la superficie al otro lado, el vector campo eléctrico cambia abruptamente. Lo que vamos a hacer ahora es medir cómo es que cambia el campo eléctrico al pasar de un lado a otro lado de una superficie cargada. Imaginemos una superficie cualquiera, ¿sí?, de cualquier forma, la cual está cargada y por tanto se define una densidad superficial. Esa densidad en general puede cambiar de punto a punto de la superficie, es decir, en este punto de la superficie, por una superficie cualquiera, podría haber una densidad, en un punto diferente podría haber una densidad diferente, y claramente la densidad nos permite relacionar el área, si es que tomamos diferenciales, por ejemplo, ¿no?, diferencial de área por la densidad, que es carga por unidad de área, pues eso nos daría el diferencial de Q, que sería el diferencial de Q que contendría ese diferencial de área, ¿no? Ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger un punto cualquiera, ¿correcto? Por ejemplo, el punto P, y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a imaginar que cogemos una superficie muy pequeñita, lo suficientemente pequeña, ¿correcto?, de tal manera que pueda considerarse que esa superficie es plana. Y además vamos a tomar esa superficie en forma de disco. Entonces, por más curva que sea la superficie inicial, ¿correcto?, por más curva que sea, yo siempre voy a poder tomar un pedacito lo suficientemente pequeño como para visualizar ese pedacito como si estuviese o como si fuese plano. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero además también, no solo plano, sino que vamos a tomar ese pedacito en forma de disco. Entonces, y claramente también necesitamos que sea un disco cuyo centro es P. Entonces, P es un punto cualquiera, el cual vamos a analizar. En ese punto hay una densidad, y de toda la superficie inicial, que puede tener cualquier forma, cogemos una superficie muy pequeñita en forma de disco, ¿correcto? En forma de disco cuyo centro es el punto P. Muy bien, entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque ese disco, por tener una forma sencilla, por así decirlo, nos va a permitir rápidamente hacer los cálculos del campo eléctrico. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a visualizar ese disco visto desde un costado, de tal manera que se vea como una línea. Ahí está, ese es mi disco, y en el centro pues está el punto P. ¿Sí? Ya, con el color, con otro color voy a hacer un dibujo que represente todo el resto de la superficie. ¿Estamos? Entonces, en negro estoy dibujando el disco, el que está acá, visto desde un costado, y todo el resto de la superficie lo estoy dibujando en azul, ¿correcto? Vamos a diferenciar estas dos partes. Bien, lo que voy a hacer ahora es trazar la perpendicular al disco que pase por el punto P, y voy a definir un vector normal.
un vector, un versor, ¿no? Ya está. Este es el punto P, correcto, en el centro del disco. Y lo que voy a hacer ahora es imaginarme un punto del lado de allá de la superficie, o del lado de allá del disco, y un punto del lado de acá, ¿no? Y esos puntos los voy a imaginar o los voy a considerar tan cercanos como yo quiera al punto P que está justo en el centro del disco. Entonces, dibujamos por acá un punto P que le voy a llamar P+, ¿correcto? Y un punto por acá que le voy a llamar P-. ¿Sí? En el punto P+, va a haber un campo eléctrico, ¿correcto? Que le voy a llamar E+, campo eléctrico en el punto P+, y por acá va a haber seguramente otro campo eléctrico, ¿no? Que le voy a llamar E-. Entonces, el objetivo de este cálculo que estamos haciendo, o de esta demostración que vamos a hacer, es poder entender cómo es que yo, al acercarme, correcto, al P-, acercarse al punto P y pasar al otro lado, cómo es que el vector campo eléctrico cambia de manera abrupta. Quiero cuantificar eso, cómo es que cambia al pasar de este lado de la superficie a este lado de la superficie, ¿no? Moviéndose a través de esta línea recta que hemos dibujado, que es la perpendicular al disco que habíamos escogido. Bien, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Podría decir, el campo eléctrico E en el punto P+, por la propiedad de superposición, puede ser escrito como el campo eléctrico en el punto P+, debido al disco, más el campo eléctrico debido a todo lo demás, ¿no? Propiedad de superposición. Descompongo toda la superficie en dos partes. Una, el pequeño disco, y otra, el resto. Entonces, por propiedad de superposición diría, el campo eléctrico en el punto P+ es igual al campo eléctrico en el punto P+ debido al disco más el campo eléctrico en el punto P+ debido al resto de superficie. Te lo voy a poner así. Debido al resto de superficie. Algo similar voy a poder escribir para el campo eléctrico en el punto P-, ¿no? Sería el campo eléctrico en el punto P- es el campo eléctrico en el punto P- debido al disco, más el campo eléctrico en el punto P- debido al resto. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a imaginar, como les comenté antes, que esos puntos P- y P+ van a estar tan cerca como nosotros queramos del punto P. Todo lo cerca que queramos, pero siempre el P+ del lado de allá y el P- del lado de acá. Es decir, tan cercanos como queramos a P, pero sin llegar a ser P. ¿Correcto? Sin llegar a ser P. Bien, se puede demostrar que si yo tengo un punto muy cercano al centro de un disco cargado, ¿correcto? El campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico es, vamos a escribirlo así. Lo que se puede demostrar es esto, ¿no? Se puede demostrar que si yo tengo un disco cargado con densidad uniforme en un punto muy cercano al centro, ¿correcto? Muy cercano al centro, el campo eléctrico es perpendicular al disco y además la intensidad de campo eléctrico es esa densidad entre 2 E sub 0. Eso se puede demostrar haciendo una integración sencilla, ¿correcto? Y vamos a utilizar nosotros esta ecuación. Bien, sin embargo, para poder nosotros utilizar esa ecuación o esa relación, tenemos que antes decir lo siguiente. Vamos a suponer que, aunque hayamos dicho nosotros que la densidad cambia de punto a punto, vamos a decir que como este disco es tan pequeño, ¿correcto? Y bajo la suposición de que esa densidad no cambia abruptamente,
Al ser este disco tan pequeño, vamos a suponer que en este punto y en este punto las densidades son muy parecidas. Y no solamente para esos dos puntos, sino para cualesquiera puntos de todo el disco. Entonces, como el disco es muy pequeño, o vamos a considerarlo lo suficientemente pequeño, vamos a considerar que dentro del disco la densidad superficial cambia muy poquito, de tal manera que yo puedo considerar que en todo el disco existe la misma densidad superficial. Y estaría por tanto en este caso. ¿Sí? Entonces, en un disco con densidad superficial, un disco cargado, ¿no? Con densidad superficial uniforme, en un punto muy cercano al centro del disco, se demuestra que el campo eléctrico es perpendicular y que tiene esta intensidad o esta magnitud. ¿Correcto? Ya. Esto es cuando solamente existe un disco, es decir, esto sería justamente lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Porque esto que estoy colocando entre paréntesis son justamente los campos eléctricos debidos únicamente a los discos, o al disco, ¿no? Nada más. Entonces yo tendría lo siguiente, ¿no? Tendría que esta cantidad E más debida al disco, ¿correcto? Según esa relación que tengo ya, estoy diciendo que se puede demostrar que es perpendicular. En este caso tendría, por tanto, la misma dirección de n. Y podría escribir... me faltaría suponer lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer para este ejemplo que la densidad es positiva. Pero el resultado que encontremos va a aplicar tanto si es positiva o negativa. Entonces vamos a suponer que es positiva. Entonces, si es positiva, el campo es saliente, como lo he dibujado acá. En el caso de que la densidad sea negativa y el disco, por tanto, esté cargado negativamente, el vector campo eléctrico más bien apunta hacia el centro del disco, no saliendo, sino hacia el centro. Bien, entonces, el campo eléctrico debido al disco tiene la dirección de n y, por tanto, suponiendo o considerando esto, puede ser escrito como intensidad del campo por n, ¿no? Y la intensidad del campo sale de esta relación. Tendríamos, por tanto, sigma entre 2 E sub 0, ¿no? Por n. De manera similar, el campo eléctrico debido al disco, pero en el punto P menos, pues tendría esta dirección contraria, ¿no? Dirección contraria a n. Recuerden, no confundirse por favor, el E más es el campo eléctrico debido tanto al disco como al resto. Entonces, ese campo eléctrico, lo que estamos diciendo ahora es que debido al disco es así. Y debido al resto, pues tendrá que ser así, ¿no? O algo así si queremos. Entonces, este de acá sería el campo eléctrico en el punto P más debido al disco. Y este de acá sería el campo eléctrico en el punto E más, en el punto P más debido al resto. Ambos sumados me dan el campo eléctrico total en el punto P más. Bien, algo similar por acá, ¿no? Este tendría que ser el campo eléctrico en el punto P menos debido al disco. Si la densidad superficial es positiva, esos vectores apuntan salientes del disco en la dirección perpendicular al disco. Bien, entonces tendríamos acá que el E menos, ¿no?, del disco sería menos sigma entre 2 E sub 0 n, ¿no? Misma intensidad, pero sentido contrario al anterior. ¿De acuerdo? Bien, vamos a definir nosotros ahora lo siguiente. Vamos a definir como la variación del campo eléctrico, ¿correcto? Vamos a ponerlo así. Variación del campo eléctrico al ir del punto P menos al punto P más. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. La variación del campo eléctrico al ir del punto P menos al punto P más va a ser igual al campo eléctrico en el punto P más menos el campo eléctrico en el punto P menos. Las dos cosas que tenemos acá. ¿De acuerdo? Es una definición. Variación del campo eléctrico en la dirección de n lo definimos como campo eléctrico en el punto que está
es decir, en el punto que está más cercano o que está, podríamos decirlo, apuntando en la dirección de n, ¿no? Es decir, P menos hacia P más, cuando voy de P menos hacia P más, estoy en la dirección y sentido de n. Entonces yo digo, la variación del campo eléctrico al ir en la dirección de n o en el sentido de n, de P menos a P más, es el campo eléctrico en P más menos el campo eléctrico en P menos, lo que hemos escrito allá. Tendríamos que reemplazar nada más, pero antes de hacer el reemplazo vamos a decir lo siguiente. Vamos a tratar de comparar estas dos cosas, es decir, el campo eléctrico en el punto P más debido al resto con el campo eléctrico en el punto P menos debido al resto. Y lo que vamos a hacer es esto. Si nosotros acercamos o consideramos todo lo cerca que queramos los puntos P más y P menos al punto P, podríamos imaginar esto, ¿no? Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, todo lo que queramos, los acercamos todo lo que queramos sin que lleguen al punto P, ¿correcto? Siempre el punto P menos de este lado y siempre el punto P más del otro lado. Bien, lo que vamos a observar es lo siguiente, que esos dos puntos van a estar tan cercanos, el P menos con el P más, tan cercanos como nosotros queramos, como nosotros podamos imaginar, ¿sí? De tal manera que van a ser prácticamente el mismo punto. Entonces, el campo eléctrico debido a el resto de superficie, lo que está en azul, ¿sí? Va a ser muy similar tanto para el punto P menos como para el punto P más, porque ambos puntos están muy cerquita uno del otro, ¿correcto? Muy cerquita uno del otro. Ya, esto se puede entender de la siguiente manera. Imaginemos acá una carga puntual, Q, y digamos, en este punto P, el campo imaginemos que es así. Luego, cojo un punto P' muy cercano al punto P, P'. Lo que voy a observar es que el vector campo eléctrico va a ser muy parecido, es decir, cuando los puntos P y P' están muy cercanos el uno del otro, esos dos vectores campo eléctrico van a ser muy parecidos, y mientras más cercanos sean P y P', estos dos vectores campo eléctrico van a ser más y más parecidos. Eso se va a cumplir siempre y cuando la distancia de separación entre P' y P, esta distancia pequeñita, sea pequeña comparada con las distancias de esos puntos a las cargas que producen el campo. En este caso, esta carga puntual. Entonces, esta distancia yo digo que es pequeña, pero es pequeña hablando en términos relativos, es pequeña comparada con toda esta distancia, es decir, la distancia a las cargas fuente, las cargas que producen el campo eléctrico. En esos casos, yo podría verificar rápidamente por la ley de Coulomb, que es KQ entre R cuadrado, que como el R cuadrado es prácticamente el mismo, el R es prácticamente el mismo para P que para P', pues esta cantidad va a ser prácticamente la misma. Y el vector R, ¿no? Que completa ya esta es la ecuación del campo eléctrico, ¿no? También va a variar muy poco, porque si estos dos están muy cerquita, pues las direcciones van a ser muy parecidas. Ya. Eso no se cumple en este caso, ¿correcto? Eso no se cumple, es decir, en el caso del campo eléctrico debido al disco, es decir, si yo digo, ¿no? Este punto es el P más y este punto de acá es el P menos. P más, P menos. Ya, aunque esos dos estén cerquita, aunque estén muy cerquita uno del otro, yo tengo carga en medio de los dos. Es decir, la distancia de las cargas, en este caso la carga del disco, a los puntos, es pequeña y es tan pequeña como la distancia entre los puntos P menos y P más. Es decir, ya no se cumple lo que está acá. Estos dos vectores son muy parecidos porque la distancia entre los dos puntos es pequeñita comparada con sus distancias a la carga fuente. Ya, pero acá no, porque aunque la distancia entre P menos y P más sea muy pequeñita, la distancia de esos puntos a las cargas fuente, que en este caso son cargas distribuidas en el disco,
esas distancias también van a ser pequeñitas. Es decir, de ninguna manera puedo decir que la distancia entre P menos y P más es pequeña comparada con la distancia de P más hacia las cargas fuente, ¿no? Las cargas distribuidas. Entonces, en este caso, no ocurre lo que está acá, que estos dos van a ser aproximados, y rápidamente nosotros, según esa relación que puede ser encontrada fácilmente, nos damos cuenta que de un lado, es decir, del punto un poquito para la derecha, el campo eléctrico apunta hacia allá, pero del punto un poquito hacia la izquierda, el campo eléctrico cambió abruptamente. ¿Estamos? Eso no ocurre acá, yo me muevo de acá para acá un poquito y el campo sigue siendo muy parecido. Entonces, cuando yo me enfoco en estas dos cantidades, campo eléctrico en el punto P más debido al resto y campo eléctrico en el punto P menos debido al resto, pues ahí sí puedo utilizar este razonamiento, porque estos puntos los puedo acercar P menos con P más, los puedo acercar tanto como yo quiera, de tal manera que esa distancia sea tan pequeñita como yo quiera, y a la vez, cuando yo haga eso, la distancia de esos puntos P menos o P más a el resto, es decir, olvidándome del disco por un momento, es decir, al resto de carga, esas distancias van a ser muy grandes, ¿no? Entonces, si yo P menos me acerco todo lo que quiera a P más, ambos los acerco, las distancias entre ellos van a ser tan pequeñitas como yo quiera, y muy pequeñitas comparadas con sus distancias al resto de la distribución de carga, ¿no? Al resto, lo que estamos nombrando acá. Bien, entonces, por esa razón es que yo puedo decir que estas dos cantidades son iguales. ¿Sí? Por última vez, la razón es que yo puedo hacer que P menos y P más se junten todo lo que quiera, de tal manera que esa distancia sea pequeña, tan pequeña como yo quiera, y va a ser pequeña comparada con las distancias de esos puntos a las cargas fuente. Las cargas fuente son lo que está dibujado en azul, que es el resto del disco, ¿no? Es decir, estas distancias al resto del disco van a ser muy grandes, todo lo grandes que yo quiera, comparadas con las distancias entre P menos y P más, porque yo estoy asumiendo que P menos y P más los puedo acercar todo lo que yo quiera. Bien, entonces, por esa razón es que digo que estas dos son iguales, o tienden a ser iguales, cuando P menos con P más tienden a juntarse, ¿correcto? Bien, siguiendo con esta relación de acá, restamos esto con esto, como estos dos son iguales, pues me quedaría simplemente esto de acá menos esto de acá, que sería lo que está acá con lo que está acá. Esto menos esto me va a quedar que el cambio en el campo eléctrico al pasar de un lado a otro lado va a ser esto menos esto, pues me queda simplemente sigma entre E sub 0 n. ¿Sí? Ya. Esta relación es muy importante y me dice lo siguiente, ¿no? Me dice, el cambio, no el campo eléctrico, sino el cambio en el campo eléctrico al yo pasar de P menos, de un punto muy cerquita al punto P, al otro lado de la superficie, a un punto también muy cerquita, pero del otro lado, el P más, el cambio en el campo eléctrico tiene la dirección de m, ¿correcto? Y tiene el sentido de m en el caso de que la densidad sea positiva. En el caso de que sea negativa, va a tener el sentido contrario. Entonces, acá en la figura, para terminar esta parte, yo diría, si yo resto E más con E menos, ese cambio, ¿correcto? Ese cambio tendría que darme un vector que tiene justamente la dirección de n. El cambio, ¿correcto? No el campo eléctrico. El campo eléctrico en general puede tener cualquier dirección, como esta que yo he dibujado acá. Puede tener esta dirección, la que fuese, ¿no? Pero el cambio, al yo pasar de P menos a P más, es decir, E más menos E menos, esa diferencia sí tiene la dirección del vector normal a la superficie en el punto P.